Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro segundo taller de arte. En el día de hoy vamos a trabajar con un artista llamado Jackson Pollock, quien es el precursor del expresionismo abstracto. Este artista nació en Estados Unidos, pasó su infancia en los estados de Arizona y California, ambos muy cercanos entre sí, pero para estudiar inició a finales de los años 20 y se fue al otro extremo del país, a las ciudades de Nueva York y Boston. Allí estudió pintura. Su mayor logro fue pintar con la técnica del dripping, que podríamos traducir como el goteo, porque pues eso era lo que básicamente él hacía en sus obras, gotear sobre ellas. Es decir, colocar el lienzo en el suelo e ir tomando la pintura con un pincel grueso e ir derramando directamente de un bote de pintura y dejarla caer sobre el cuadro por medio de gotas, o sacando la brocha muy mojada y hacer también goteos. Para esta actividad, les adelanto, vamos a necesitar que el espacio en el que vamos a trabajar utilicemos de pronto una cortina de baño de plástico, de esas que se pueden lavar, o también podemos buscar papel periódico o un papel que ya no nos sirva y poner en el piso para que no hagamos regueros en casa, porque es una técnica muy sucia. También les recomiendo utilizar ropita de casa, una ropa que tengamos derecho a ensuciar y que no nos pase nada, porque para hacer este trabajo tal y como lo hacía el artista vamos a necesitar ensuciarnos mucho. Bueno, con esta técnica no se trata pues de dar brochazos o de tener una idea concreta del recorrido que vamos a hacer con el pincel, sino que vamos a dejar que la pintura caiga sobre el lienzo de forma libre y autómata. La pintura va a gotar sobre el cuadro. Lo que podemos hacer es que si de pronto la pintura está un poco espesa, entonces nos toca sacudir el pincel y vamos a tener que tener mucho cuidado de no ir a ensuciar las paredes o hacernos de pronto en el patio, en un lugar donde no ensuciemos mucho. Bueno, para realizar esta técnica vamos a necesitar un pincel. Vamos a necesitar pinturas de varios colores. Yo escogí en este caso el verde, escogí también el amarillo, escogí el azul y escogí el rojo, pero también voy a utilizar negro, voy a utilizar blanco, sino que lo que pasa es que no hice todas las mezclas para mostrarles algo a ustedes importante. Yo tengo estas coquitas, de pronto si ustedes tienen vasos desechables o algo, lo que pueden hacer es echar un poco de agua y en esta agua echar la mezcla de la pintura para revolver, para que las pinturas nos queden de una consistencia más líquida, porque esto nos va a ayudar a hacer ahorita el proceso de pintar. Entonces vamos a coger un poquito de agua, más o menos creo que ahí alcanzan a ver lo que yo tomé, y vamos a echar la pintura para hacer el proceso y revolverlo. Entonces en esta cosolita yo voy a echar un poquito de negro. Al echar la pintura pues vamos a tener una consistencia como esta, pero entonces con el pincel o con la ayuda del pincel podemos revolver bien hasta lograr una consistencia espesa, sin grumos, y así con todas las pinturas que ustedes quieran. Esta, mira, ya quedó más liquidita, no sé si la alcanzan a ver de ahí. Entonces esta nos va a servir para hacer el trabajo artístico. Recuerden que siempre que vamos a usar un color debemos lavar el pincel para aplicar el otro. También vamos a necesitar ropa que podamos ensuciar, que tengamos derecho a ensuciar, y papel periódico o un pedazo de plástico o un pedazo de papel craft para poner en el piso donde vamos a trabajar. En estos momentos yo estoy trabajando en una mesa para efectos de hacer el video, pero ustedes también lo pueden hacer en el piso, porque esa técnica se acerca más a la que en realidad utilizaba el artista para hacerlo. Una vez que tengamos los materiales cerca a nosotros, que ya estemos cambiados, que ya hayamos puesto como todas las prevenciones para no ensuciar la pared o el piso en nuestra casa, entonces vamos a iniciar a hacer nuestra obra de arte. Como les dije al inicio, podemos utilizar el pincel o también podemos utilizar la pintura que está un poco líquida, como se observa acá, y empezar a esparcir por goteritas dentro de la hoja. Recuerden escoger los colores que ustedes prefieran. Yo en este caso escogí este verde, como podrán ver. Queda muy mojada la hoja. Esto no va a importar porque en realidad esa es la técnica del artista.
podemos escoger los colores que queramos, hacer las combinaciones que nos apetezcan, pero eso sí, hacer las combinaciones antes de iniciar a hacer nuestro trabajo. En este caso lo estoy haciendo con el pincel. Si ustedes observan, las goteritas son más pequeñas. Yo lo estoy haciendo de una manera muy suave, pero ustedes en sus casas, si deciden hacerlo en el piso, lo pueden hacer de una manera más agresiva. Era lo que le gustaba al artista. Y eso sí, no olvidar echar en toda la hoja. Lo importante es aquí goterear en toda la hoja. Cuando muevo el pincel de manera rápida, así, miren que van quedando unas líneas de pintura que le dan un toque de personalidad a nuestra obra de arte. Unos momentos. Me vio, nadie puede probarlo. Mucho tiempo más tarde. Después de todo y repetir el proceso nuevamente, gracias a mi querido Barbitas, quiero contarles que este fue el resultado que obtuve acerca de mi trabajo. ¿Y el de ustedes cómo quedó? Esta técnica que utilizamos, recuerden, llamada dripping, fue apoyada por algunos críticos que se convirtió en uno de los y convirtió a nuestro artista Jackson Pollock en uno de los máximos representantes del expresionismo abstracto. El expresionismo es, pues, como su nombre lo indica, la expresión de todos los sentimientos y las sensaciones que el artista tiene en el momento de hacer su obra, y era característico de Jackson Pollock mostrar un componente de tensión e inseguridad y a veces de violencia en sus obras. Sin embargo, pues nosotros utilizamos colores un tanto más alegres, más expresivos, entonces nuestros trabajos no expresan tanta frustración. Sin embargo, Jackson Pollock lo hacía pues como una demostración a las vivencias que tenía en su época, a lo que se vivía en Europa en ese momento, en donde se presentaban muchas guerras y mucha violencia. Esta es una vertiente no figurativa, sino que coincide con una representación de la realidad. Este artista nos dejó una herencia de cómo expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, sin necesidad de hacer ningún trazo definido, pero sí dejando claro cuál es la sensación de sentimientos o emociones que tenemos en el momento de realizarlas. Jackson Pollock murió de forma prematura, lamentablemente, por un accidente automovilístico en el año 1956, pero gracias a él, en la actualidad entonces podemos contar y podemos hablar del expresionismo abstracto. Los invito para que investiguen sobre esta técnica de pintura, pero no solamente con este artista, sino con otros que seguramente han estado trabajando también y tienen muchas cosas que aportarnos. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.